Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes una vez más. Bueno, anteriormente habíamos estado hablando y viendo temas de ortografía o reglas gramaticales, entre otras, pero también es muy importante poder tocar el tema de la redacción y la creación de textos. Ahora, tú y yo como profesionales es indispensable, que sepamos redactar correctamente. Poder tomar fuentes, libros, artículos como base y poder emitir un juicio. Y yo quiero adentrarme un poquito en esto para que tú puedas entender la diferencia o la importancia de estos textos escritos, ¿sí? Lo primero es que ciertamente estamos en un ambiente, en un contexto en el que siempre estamos chateando. Entonces, mientras menos caracteres utilizamos, mejor. Mientras menos letras, mejor. La cosa es dar a entender el mensaje. Y es cierto, por ejemplo, en Twitter nosotros tenemos 140 pues, letras para completar un mensaje. De lo contrario, pues no se puede, ¿verdad? O por ejemplo en WhatsApp preferimos mandar un sticker o no sé, un emoji o algo similar con tal de ahorrarnos la molestia de estar escribiendo. Algunas otras personas, no sé a ustedes si les ha pasado también, que estamos acostumbrados a mandar mensajes de voz. Sí, entonces en lo que yo estoy haciendo otra cosa, yo pongo un activo para hacer un mensaje de voz, de manera que el tiempo que estoy empleando para escribir un mensaje yo lo pueda ahorrar y utilizarlo pues en otras cosas. Lo cual yo entiendo. El problema de esto es que nosotros tenemos que saber que todos los textos escritos son fundamentales. Ciertamente, tal vez no entre amigos vayamos a necesitar que mandar una carta escrita o a mi familia, por ejemplo, pero van a haber momentos en los que tú tendrás que aplicar a un trabajo, ¿sí? Y tienes que redactar una carta, una solicitud de empleo. O bien incluso tienes que redactar tu propio currículum. Entonces, realmente la parte escrita es fundamental en el área pues estudiantil, académico y profesional. Entonces, yo te hablo de esto porque realmente es importante que le des la importancia que merecen los textos escritos. Y esta habilidad se espera que tú ya la tengas. Estás saliendo de diversificado, entras a la universidad, habrá momentos en los que tus licenciados te pedirán resúmenes, síntesis, etcétera. Y si esto no ha sido practicado en tu escuela de establecimiento, pues también tenemos que contemplar muchas cosas, no siempre es culpa del establecimiento del maestro, pero estás a tiempo todavía. Y bueno, quiero tocar un tema muy importante que son 3 tipos de textos que nosotros creamos en base o con base a una fuente. Es decir, es un texto que yo puedo crear, pero sin independizarme de un artículo que leí, de un video que escuché, de un libro que leí. Entonces, no es que tú vayas a crear un texto por tus propios conocimientos, en este caso, no, estos textos que vamos a ver, sino que tomarás como base alguna información que acabas de tener, ¿sí? O que acabas de obtener. Entonces, esas 3 palabras son 3. Tenemos el resumen, tenemos la síntesis y tenemos la paráfrasis. Entonces, esas 3 palabras, otra vez, ¿cuál de estas 3 tú has utilizado? ¿Has utilizado un resumen o has hecho un resumen? ¿Has hecho una síntesis o has parafraseado un texto? Si solo has hecho resúmenes, pues es bueno, pero no es lo mismo hacer una síntesis y una paráfrasis. Tampoco es lo mismo poder parafrasear un texto y decir este es un resumen. Son diferentes cosas. Entonces yo quiero explicarte uno por uno, voy a darte algunas, no solo definiciones, sino características de cada uno de estos textos. Luego voy a explicarte y finalmente vamos a hacer un ejercicio en el que tú y yo podamos aplicar estos conocimientos para que sea más fácil para ti entenderlo. Entonces, bueno, en pantalla te aparece ahorita un cuadro en que te pone a comparar las 3 palabras. Empecemos por el resumen. Bien, el resumen es una versión corta de un texto ya estructurado. También estos textos pueden ser largos y complejos. El objetivo del resumen es sintetizar, acortar o simplificar este texto. No es posible que tú en este texto agregues tu opinión personal, sino solamente las palabras y las opiniones del autor.
tiene que ser un texto coherente y tiene que ser un texto que pueda tener las ideas principales en él. No puedes eliminar estas palabras y no puedes agregar tus propias palabras si no utilizas prácticamente lo que el autor dijo, es decir, literalmente. Bien, ahora miramos aquí una síntesis. ¿Qué es la síntesis? La síntesis es representar o relacionar algunas ideas principales. Ciertamente es hacer más corto un texto. Puedes incluir palabras tuyas en esos. Puedes transmitir con libertad algunas ideas, algunos conceptos propios de ti también. Algunas características de la síntesis es que debe ser original y debes basarte en investigación. Entonces, la diferencia entre un resumen y una síntesis es que en el resumen tú no utilizas tus criterios personales, sino solo los del autor. En la síntesis es más originalidad, tú puedes investigar otros datos, agregarlo a este texto, pero siempre manteniendo las ideas principales del texto que estás tomando como base. Y por último, la paráfrasis. La paráfrasis es muy importante y dice que trata la manera de explicar el mismo texto que estamos teniendo como base de manera clara y precisa. Puedes adecuarlo a tus propias palabras o a un lenguaje más simplificado, de manera que el lector pueda entender con más facilidad este texto. Y también uno de los propósitos es que puedas aclarar algunas dimensiones del texto elegido. Muy bien. Ahora, con estas tres palabras, recapitulemos y voy a volver a explicarlo. Tenemos un texto. Supongamos que es un artículo de un periódico. Entonces la manera como yo voy a hacer un resumen es, yo voy a utilizar las mismas palabras, voy quitando algunas palabras que están de más o que pueden ser omitidas, siempre manteniendo la idea principal. Es literalmente, si es un texto de 20 líneas, lo puedo acortar a 15, 10 líneas, pero tomando las ideas principales, definitivamente. No puedes quitar las ideas o la razón de este artículo. Entonces, ¿puedes incluir palabras o algún criterio tuyo? No. Aquí lo que cuenta es lo que el autor dice y en base a eso tú redactas este texto. Ahora veamos acá la síntesis. Ahora, la síntesis sí te permite a ti que puedas incluir algunos conceptos tuyos, algo que tú relaciones. Por ejemplo, si tiene relación con algo de tu entorno, puedes aplicarlo, puedes compararlo. Sin embargo, siempre tienen que estar las ideas principales del autor de este artículo. Es decir, si voy a hablar acerca de la nutrición, puedo dar mi concepto y puedo dar mi opinión personal de la nutrición, pero siempre tomando en cuenta lo que el artículo dice acerca de esta palabra. Y por último, la paráfrasis. La paráfrasis lo vamos a unir a la síntesis. Es casi lo mismo, pero el objetivo es que tú puedas utilizar un lenguaje más simple, más común, tal vez más coloquial, no tan culto, pero un poco más coloquial o estándar. Tampoco vulgar, me refiero a que puedas utilizar palabras que no, pues, tal vez regionales o modismos, no, pero que sea un poco más fácil de entender. Entonces, ciertamente resumes o disminuyes el texto original, pero con un lenguaje más, pues más cómodo, más entendible. Ahora, con esto que yo acabo de explicarte, yo voy a ponerte en pantalla ahorita un texto, lo vamos a leer juntos y luego en base a esto vamos a pensar cómo vamos a resumirlo, cómo podemos sintetizarlo y por último, cómo podemos parafrasearlo. ¿Estás listo? Muy bien. Este texto habla acerca de un lugar que se llama Charagua, que es de Bolivia. Y vamos a leerlo juntos. Muy bien. Dice, los problemas de Charagua. Charagua es un pueblo de Bolivia de 5.500 habitantes que padece problemas importantes. Tras varios años de espera, acaba de recibir de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Unión Europea una ayuda humanitaria de 20 millones de pesetas. Los principales problemas de este pueblo son los siguientes. Transportes. El pueblo se encuentra situado a 20 kilómetros de la carretera asfaltada.
Para acceder a ella tienes que tomar caminos en mal estado. La construcción de una carretera facilitaría el desarrollo económico de la región. ¿Qué proyecto necesita esto? Un proyecto de construcción de una nueva carretera. Bien, sigamos. Educación. Charagua tiene como escuela pública una sala del ayuntamiento que no reúne las condiciones mínimas. El ministerio le asigna irregularmente una maestra. Los hijos de las familias más favorecidas estudian en un internado a 50 kilómetros del pueblo. El 60% de la población es analfabeta. ¿Qué proyecto le podemos asignar a educación? La construcción de una escuela y la contratación de un profesor. En salud, no tiene centro de salud y el hospital más cercano se encuentra a 50 kilómetros. Cada 15 días acude un médico y atiende durante 1 hora a la población en la parte baja de una casa. ¿Qué proyecto le asignamos? La construcción de un centro de salud y la contratación de un médico. Cultura y deportes. A los habitantes de esta localidad les gusta el fútbol, pero no disponen de terrenos deportivos. ¿Qué proyecto le asignamos? La construcción de un campo de deportes. La Comisión Económica Municipal pide a las concejalías de cada área un informe escrito, no una carta, en defensa de la prioridad de su proyecto para decidir qué porcentaje de presupuesto se asignará a cada proyecto. Bien. Ahora regresemos. Para que tú puedas crear cualquiera de estos tres textos, tenemos que entender lo que acabamos de leer. Si tú no entiendes lo que lees, por gusto intentarás hacer un texto escrito, ¿sí? Es prácticamente inútil porque entonces cometerías muchos errores o bien omitirías datos importantes del autor en estos textos. Ahora, solo voy a tomar un minuto para recapitular todo lo que leímos. Bien, Charagua es un pueblo remoto por lo visto, con 5.500 habitantes. Este pueblo pidió una ayuda económica me imagino que a la Unión Europea, y la Comisión de la Unión Europea, que es la Comisión de, la Comisión de Relaciones Exteriores, y envió 20 millones de pesetas. Muy bien, eso lo tenemos claro. Ahora, Charagua tiene varios problemas. Uno de los problemas es el transporte, es decir, por lo visto no hay ninguna carretera en buen estado y la buena carretera hasta 20 kilómetros de distancia. Entonces es necesario que ellos pues, tengan una buena carretera. Luego está el problema de educación. En primer lugar, no hay un edificio como escuela, sino están utilizando un salón que no reúne las condiciones para dar clases. Solo hay una maestra y dice irregularmente. ¿A qué te suena irregular? A que a veces llega, a veces no, ¿sí? Entonces, y solo algunas familias que tienen pues condiciones económicas un poquito más elevadas pueden acudir a un internado, o los hijos de estas familias, que queda a 50 kilómetros de Charagua. Entonces, realmente, por lo que nos están dando a entender, es un pueblo remoto. Luego tenemos salud. Tampoco hay un edificio como centro de salud, no hay un hospital. Y solo llega un médico cada 2 semanas. Ahí dice cada 15 días, entonces analízalo. Cada 2 semanas llega un doctor y ¿por cuánto tiempo recuerdas tú que atiende? Por 1 hora. O sea, 1 hora cada 2 semanas y en un cuarto de un primer nivel de una casa. Y por último tenemos pues el área de recreación, que es lo de deportes. Por lo visto a Charagua le encanta el fútbol, pero no cuentan ni siquiera con un campo, con una cancha o algo similar. Y la última parte es muy importante, dice que hay una comisión económica municipal. Esta comisión, o sea, es un grupo de encargados que se enfocan en el uso económico y le está pidiendo varios consejos. Puede ser el consejo municipal, puede ser el consejo religioso, como sea. Un informe, y ahí te menciona a ti claramente que no es una carta. Un informe para que ellos sepan cuánto o qué porcentaje de estos 20 millones le vamos a dar a cada uno de estos proyectos. Ok, ya que tenemos clara esta información, vamos a comenzar con un resumen. Ahora, lo que yo voy a proyectarte en este momento es una manera en la que yo hice rápidamente un resumen. ¿Está bien? Solo quiero que tomes en cuenta los siguientes aspectos. En primer lugar, el resumen trata solamente de las ideas del autor. Yo no puse ahí ninguna palabra que no sea parte, no puse una opinión personal, para nada. Entonces, todo esto es parte, lo podemos encontrar en breves segmentos,
del texto que acabamos de leer. Entonces veamos esta parte de resumen. Leámoslo juntos, por favor. Bien, dice el resumen. Charagua es un pueblo de Bolivia de 5.500 habitantes. Este pueblo acaba de recibir una ayuda humanitaria de 20 millones de pesetas por parte de la Unión Europea. Sus principales problemas son transportes. Su camino está en mal estado y se encuentra a 20 kilómetros de una carretera asfaltada. Educación. El 60% de la población es analfabeta. Su escuela es una sala de ayuntamiento sin condiciones mínimas. El ministerio asigna una maestra y solo las familias favorecidas estudian en un internado a 50 kilómetros de Charagua. En salud, no tiene un centro de salud u hospital y el más cercano se encuentra a 50 kilómetros. Cada 15 días por una semana atiende un médico. Cada 15 días por una hora atiende un médico. En cultura y deportes, a Charagua le gusta el fútbol, pero no dispone de un terreno deportivo. La Comisión Económica Municipal pide a las concejalías un informe escrito en defensa de la prioridad de los proyectos para los problemas asignados. Bien, yo ni siquiera cambié el orden, solo hice más corto el texto. Lo que había en 3 líneas y lo resumía solo una. Entonces, ¿incluí algún pensamiento propio? No. ¿Alguna palabra que no estaba en ese texto? Tampoco. Entonces, solo vuelvo a recalcar que el resumen, tú no tienes que agregar algo de lo que ya está, simplemente hacerlo más chiquito y manteniendo las ideas principales, por favor. Ahora veamos lo que yo escribí como una síntesis. Ahorita te aparece en pantalla y leámoslo, por favor. Dice: Charagua es un pueblo de Bolivia con pocos habitantes. Tiene muchos problemas sociales y comunitarios, al igual que muchos países de América. Este pueblo solicitó una ayuda que tardó años en llegar. Los problemas de Charagua no son diferentes a los demás países tercermundistas. Tiene carreteras en pésimo estado y la carretera más asfaltada más próxima queda a 20 kilómetros. Asimismo, un problema que es causa de otros más es la mala atención de la educación. No tienen un edificio, solo cuentan con una maestra, es decir, no hay atención adecuada para los niños y el 60% de los habitantes son analfabetas, razón fundamental por lo cual estas comunidades no salen adelante. Sin hablar de salud, una necesidad básica por derecho, pero que no existe, ni edificios ni médicos permanentes y por último, no hay un espacio para recreación sana para dicha población, no hay estadios o canchas por lo que esto urge. El asunto aquí es cómo las autoridades utilizarán los 20 millones y cómo distribuirán este dinero en proyectos que cubran estos problemas y necesidades. Por lo que la comisión le pidió a varios consejos municipales un informe o reporte del uso de este dinero. Si te das cuenta, ¿mantuve las ideas principales del texto original? Sí, ahí aparecen. ¿Agregué alguna opinión propia? Claro, lo incluí ahí. Por ejemplo, hablé acerca de que Bolivia es uno de los países de América. ¿Lo menciona en el texto original? No, pero yo decidí aclararlo. También que es un pueblo tercermundista, realmente podemos considerar a Bolivia como un país tercermundista. Y solo con escuchar cómo es el desarrollo social de estas comunidades nos da a entender que no avanza por lo mismo. Y que los problemas son los mismos que tienen todos los países tercermundistas. Entonces yo me tomé la libertad de ser un poco más original, agregarle ideas propias, algunas palabras. Por ejemplo, al final yo puse un informe o reporte, utilicé 2 términos con tal de dar a entender que no es una carta, sino puede ser una de estas 2. Entonces, ustedes pueden ver la diferencia entre una síntesis y un resumen. Yo espero que sí. Y por último, quiero que veamos la parte de la paráfrasis. Entonces, veamos a continuación lo que yo escribí para ustedes. Paráfrasis. Charagua es un pueblo de Bolivia con 5.500 habitantes. Este pueblo esperó mucho para recibir una ayuda de parte del gobierno de Europa. Este pueblo tiene muchos problemas como el transporte. No hay carreteras asfaltadas hasta 20 kilómetros del pueblo. Tampoco tiene una escuela, sino que utiliza un ayuntamiento con una sola maestra. Y la mayoría de la población es analfabeta. Solo los que tienen un nivel económico alto pueden asistir a un internado lejos de Charagua.
Este pueblo tampoco tiene un centro de salud o un hospital, pues solo un médico llega cada 2 semanas y atiende por 1 hora. Los habitantes de Charagua les gusta el fútbol, pero tampoco tienen un estadio o cancha. Por lo que los proyectos a realizar sería la construcción de una carretera, de una escuela, de un centro de salud y de un campo de deportes y la contratación de personal. Por ello, la Comisión Económica Municipal le pide a varios consejos municipales un informe, no carta, para darle prioridad a estos proyectos y saber cuánto de estos 20 millones le corresponderá a cada proyecto. Ahora, si te das cuenta, en este texto tampoco incluí mi opinión personal, ¿sí? Ahí solo utilicé el texto original, pero lo simplifiqué en vocabulario. Lejos de decir que el 60% de la comunidad es analfabeta, solo puse que la mayoría es analfabeta o no tiene estudios. Entonces, el punto o el énfasis en la paráfrasis es que tú utilices el mismo texto original, pero con palabras más fáciles de entender. Entonces, cuando alguien te pide, bueno, puedes parafrasear una frase, es literalmente decir la misma frase, pero con palabras más sencillas. Entonces, yo espero que te haya quedado clara esta información. Si tú deseas pues practicarlo o aplicar estos conocimientos, yo quiero invitarte a que nos escribas a nuestro correo, que es estudiantescompetitivos@gmail.com. Puedas solicitar este material, incluso para docentes que ven estas sesiones, pueden pedir este material y con gusto pues les podemos compartir esto y ustedes pueden aplicarlo. Pero no necesariamente tienen que esperar a que nosotros les enviemos algo, solo con el hecho de pues abrir el periódico y ver un pequeño artículo puedes hacer lo mismo. Siempre un consejo que le doy a mis estudiantes cuando tienen que redactar algo es que después de escribir un texto lo puedas leer en voz alta. Solo escuchando lo que tú escribiste podrás saber si tiene sentido y coherencia. Asimismo, también te puedo aconsejar a ti, estudiante, que después de hacer este ejercicio puedas mostrárselo a un maestro o a un profesional o a alguien que tiene pues esta habilidad ya desarrollada de la escritura y redacción y esta persona te pueda corregir. No hay mejor cosa que saber aceptar y recibir correcciones constructivas. Entonces fue un gusto para mí poder acompañarte en esta sesión. Te deseo lo mejor y nos vemos en una próxima. Saludos.